¿Qué tal? Bienvenidos a Yaniot PM. Bueno, estamos a menos de 2 semanas de las elecciones generales del 3 de noviembre en Estados Unidos y los candidatos Donald Trump y Joe Biden concentran sus campañas en los estados más reñidos, esos estados competitivos llamados péndulo, que pueden votar a favor de Trump o de Biden. Y estamos además frente al último enfrentamiento cara a cara, frente al último debate por televisión que se realizará mañana en Nashville, y esto puede ser decisivo, sobre todo para los votantes indecisos, para determinar por cuál de los dos candidatos van a votar. El ex vicepresidente Joe Biden llega a este debate con una cómoda ventaja en un promedio de encuestas de alrededor del 9%, pero esta era la misma situación que se vivía a favor de Hillary Clinton hace 4 años, cuando fue Trump el que derrotó a Hillary Clinton. ¿Tienen los demócratas un as bajo la manga en la recta final de la campaña? Para contestarnos esta y otras preguntas, me acompaña el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, a quien le damos la bienvenida. Senador, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Yaniot PM. Y bueno, ¿cómo se sienten en esta recta final de la campaña electoral cuando los sondeos de opinión le dan una cómoda ventaja a Joe Biden? Pero recordemos que hace 4 años esta situación se vivía también a favor de Hillary Clinton. ¿Qué lecciones les dejo? Bueno, Joe Biden no está tomando ningún voto por garantizado. Va a seguir luchando hasta el último día, incluyendo el día de la elección, mandando su mensaje de cómo él quiere ayudar al pueblo norteamericano, eliminar la pandemia del COVID-19, restaurar nuestra economía, mejorar el bienestar para nuestras familias y nuestros pequeños negocios, el tema de salud y el tema de continuar proteger en contra condiciones preexistentes de salud, como lo hicimos bajo la ley de Obamacare. Así que él va a seguir luchando hasta el último momento. Yo creo que su mensaje es muy importante, muy fuerte, cuando los encontramos en una pandemia que nunca hemos visto en los últimos 100 años. Desde luego. Mañana se realiza el último debate presidencial. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál será la estrategia de Joe Biden mañana? Yo creo que la estrategia del vicepresidente Biden es dirigirse directamente al pueblo norteamericano, describir cómo él quiere actualmente tener un plan para finalizar con el COVID-19, para traer esta pandemia a un fin una vez y para siempre. ¿Cómo es que podemos reconstruir económicamente nuestro país? ¿Cómo actualmente podemos ayudar a nuestros pequeños empresas? ¿Y cómo podemos restaurar nuestra postura en el mundo, que es muy importante? Y como el ex presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y como vicepresidente de los Estados Unidos, él sabe cómo hacer eso. ¿Cuál de esos temas cree usted, senador Menéndez, que es el que va a definir la campaña o el ganador? Bueno, yo creo que el tema más importante es terminar con la pandemia. ¿Cómo lo piensa hacer Biden? Bueno, actualmente asegurar primero de que escuchamos a las voces científicas, a los doctores, una cosa que constantemente el presidente Trump niega. Recuérdese que el presidente Trump fue informado en enero de qué letal el COVID-19 era y las consecuencias de la transmisión y cómo esa transmisión pudiera infectar a tantas personas. Él mintió al pueblo norteamericano. Y hoy en día 220,000 americanos han muerto. Más de 18 millones los encontramos con la enfermedad. Y muchos, vemos 39 estados en el país donde está alzando el nivel del COVID y mucho donde la hospitalización está alzando también. Así que este es el tema central y el fracaso del presidente en no liderar, primero ser honesto con el pueblo norteamericano de la reta que los encontramos y no liderar una respuesta basada en la ciencia, yo creo que va a ser el fallo más grande y las consecuencias económicas que han sucedido basado en esa parte. Definitivamente es uno de los temas que más preocupa a los votantes. Si tuviera que escoger
otro tema de campaña que hace un gran contraste con lo que promete el presidente Trump, ¿cuál sería? Bueno, ¿cómo creamos una economía que ayuda a todos? ¿Cómo asistimos a nuestros pequeños negocios, no solamente a las grandes corporaciones? ¿Cómo ayudamos familias trabajadoras, no solamente los más ricos del país? Yo creo que hay una gran diferencia entre la política del presidente Trump y su política económica comparado con la política económica del vicepresidente Biden. El vicepresidente Biden quiere asegurar que todas nuestras familias pueden mejorar, que podemos realizar el sueño americano de tener nuestro propio hogar, que podemos tener nuestros pequeños negocios y crecerlo, y que podemos tener más recursos basados en un impuesto contributivo que le asegura que a la media clase y la clase trabajadora tengan más dinero en su bolsillo. Yo creo que eso es una gran diferencia. Dice lo mismo. Los cortes de impuestos del presidente Trump. ¿Perdón? Trump dice lo mismo. Trump promete lo mismo. No, pero la economía. Sí, mira, entre lo dicho y lo hecho hay un gran estrecho. En ese sentido, lo único que hay que ver es lo que hizo el presidente Trump. Le dio un corte de 1.5 trillones de dólares a las corporaciones más grandes, a los más ricos del país, con una miseria dada a las familias trabajadoras y media clase. Y esa deuda la ha puesto la próxima generación, a mis 3 nietas. Así que la realidad es que decirle eso es una diferencia a lo que hizo. Él y los republicanos insistieron en eliminar eso. Y también quieren eliminar el programa de salud que le ha dado a tantos latinos y millones de americanos seguro de salud por primera vez. Ahora, senador, uno de los principales ataques de Donald Trump a Joe Biden es decir que si gana Joe Biden y los demócratas, se va a imponer en Estados Unidos un gobierno socialista. ¿Cómo revertir esa crítica o esa estrategia de campaña de Trump hacia Biden? Cuando no puedes contestar de la pandemia, las faltas que tuviste en la pandemia, donde han muerto más de 220,000 americanos y millones que están infectados y todavía no hay una solución, dice este tipo de falsedades. La realidad es, en 28 años que he estado en el Congreso, he luchado a capa y espada por la democracia, la libertad, los derechos humanos, contra dictaduras en todas partes del mundo. Por eso no puedo ir a países en los cuales que me he enfrentado en contra de ellos, en Venezuela, en Chile, en Turquía, en otras partes del mundo. Por eso nos hemos enfrentado a los Ortegas y a los Maduros y lo demás. Joe Biden, yo lo conozco por 2 décadas. Sé que él ha sido un luchador por la democracia, por el respeto de los derechos humanos, y sabe que cuando países están libres, actualmente tenemos más prosperidad y seguridad. Y por último, cuando el presidente Trump actúa en una forma donde él dice que la prensa, que ustedes son el enemigo del pueblo, me recuerda de los países tiránicos. Cuando el presidente Trump usa la Guardia Nacional en contra de manifestantes políticos afuera de la Casa Blanca, que no estaban haciendo absolutamente nada menos manifestar su opinión, actualmente me recuerda de los estados que usan su seguridad, de estados que diga sus fuerzas de seguridad en contra de sus ciudadanos. Cuando el presidente no escucha las órdenes de la Corte Suprema en el caso de los Dreamers y le sigue negando a los Dreamers la habilidad de aplicar, me recuerda de dictadores. Así que yo creo que lo que hay que tener cuidado y lo que hay que tener temor es con la actitud autoritaria que tiene el presidente Trump. No con el esfuerzo democrático que tenemos nosotros los demócratas en los Estados Unidos. Hablemos de los latinos, senador Menéndez. 32 millones de latinos están habilitados para votar. Es una cifra que puede hacer la diferencia. Es la principal minoría del país. ¿Joe Biden ha hecho suficientes esfuerzos para conquistar el voto hispano? Bueno, yo veo sus esfuerzos en sus anuncios, en sus planes de trabajadores, de elecciones latinos, con las aperturas que ha tenido la comunidad latina. Hoy mismo, por ejemplo, habló de esos 545 niños que fueron separados de sus padres por la administración del presidente Trump, que no se encuentran sus padres hoy en día, y como nunca fuera la política del presidente Biden si fuera a lograr la presidencia. Yo creo que los latinos saben
quién está a su lado. Por ejemplo, nuestros hermanos puertorriqueños que abajo de Trump sufrieron enormemente en su falta de respuesta después del huracán María. No vamos a ver eso abajo de un Joe Biden. Así que yo creo que su historia en Centroamérica, en ayudar a Centroamérica durante su crisis y lo demás, el Plan Colombia y lo demás, enseña de que él va a ser un buen abogado para nuestros intereses en la Casa Blanca. ¿Qué le puede prometer Joe Biden a esos centenares de miles de centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos a pedir asilo en este país a propósito de esta política de separación de familias para estos migrantes que llegaron a la frontera solicitando asilo? Bueno, primero de todo, fue Joe Biden que creó el plan para Centroamérica, para ayudar a los países de Centroamérica, tratar de estabilizar sus países para que los ciudadanos no tengan que huir. ¿Por qué huyen las personas en Centroamérica? Por las maras, por los narcotraficantes, por la violencia. Y en fin, si no enfrentamos esas realidades, como hicimos, por ejemplo, en el Plan Colombia, en Colombia, de la cual yo fui uno de los autores de cuando estaba en la Cámara de Representantes, vamos a seguir teniendo este problema. Y número dos, obviamente vamos a respetar las leyes de los Estados Unidos, que si alguien puede hacer su caso para asilo político, pues entonces aceptamos a esa persona, pero tiene que ser una forma regulada. Pero eso lo podemos hacer si estamos ayudando a los países de Centroamérica a estabilizarse para que en primer lugar sus ciudadanos no tengan que huir. Y en cuanto a promesas de los demócratas y de Joe Biden hacia la comunidad latina, porque hay mucho escepticismo, senador Menéndez, sobre la capacidad que tendría el ex vicepresidente Joe Biden de ganar la presidencia, de cumplir esas promesas. No se les olvida que cuando los demócratas controlaban ambas cámaras, cuando Joe Biden era el vicepresidente de Barack Obama, deportaron centenares de miles de inmigrantes indocumentados y no cumplieron su promesa de regularizar también a esa población indocumentada. Esta vez, ¿por qué tendríamos que creerles? Bueno, primero de todo, esos que fueron deportados en su gran mayoría fueron esos que actualmente tenían delitos, no personas comunes, familias comunes, como lo ha deportado esta administración, número uno. Número dos, yo fui parte del grupo de senadores que en el 2013 actualmente pasó una ley en el Senado de los Estados Unidos para tener una reforma inmigratoria integral. Y los republicanos en la Cámara de Representantes, en ese momento, Speaker Boehner, el presidente de la Cámara, nunca permitió un voto sobre esa ley. Si él lo hubiera permitido, esa reforma hubiera sido realizada y nuestra realidad en inmigración hubiera sido muy diferente hoy en día. Así que yo sé que el presidente está comprometido a eso y va a depender, obviamente, no solamente de él, pero del Congreso de los Estados Unidos, que tiene que pasar la ley necesaria. Esto no es una dictadura, esto es una democracia, y quiere decir que el Congreso tiene que pasar esas leyes, que el presidente después lo firma y después lo enforce. Espero que tenemos suficientes mayorías o que se apoyen nuestros colegas republicanos por una reforma inmigratoria para realizar esa oportunidad que ya es demasiado tiempo de que no se ha realizado. Desde luego. Ustedes controlan la Cámara de Representantes, les faltaría 4 asientos, 4 escaños para controlar el Senado. Senador, ¿qué tan confiados están de que puedan recuperar el control, la mayoría en el Senado, en la Cámara Alta? Bueno, estamos luchando arduamente para en los estados donde hay una gran batalla. En este sentido, los latinos pueden jugar un papel muy importante en estados como Arizona y Nevada y lo demás, en Texas también. Y creo que nuestra comunidad y creo que nuestros esfuerzos van a ser realizados porque estamos en la vía correcta. En eso quiero decir, mira lo que pasó a la Cámara. La Cámara pasó una ley para darle a todos los Dreamers al fin realizar su sueño, a todos esos soñadores realizar su sueño. En el Senado republicano no se ha dado un momento. La Cámara ha pasado una serie de leyes que mejoraría la vida de nuestra comunidad. Los republicanos en el Senado no lo han querido dar ni un voto. Eso nos enseña la diferencia entre los hechos
y los comentarios, lo que algunos dicen que quieren hacer. Yo no veo en mayoría republicana en el Senado el deseo de ayudar a nuestra comunidad, hasta conseguir un museo del latinoamericano en los Estados Unidos ha sido difícil. Así que en el Senado pasó la Cámara, no ha pasado en el Senado. Así que si nuestra comunidad mira a las diferencias, cuando queremos actualmente fortalecer el Social Security, cuando queremos fortalecer el Medicare y el Medicaid, cuando queremos dar una mejor educación para todos, sin importancia de qué estatus de su vida entraron en su familia. Eso no es socialismo, eso es progreso para nuestra comunidad. Y ya terminando, senador, usted es el integrante de mayor trayectoria en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. ¿Qué podemos anticipar de la política exterior de Joe Biden si llega a la Casa Blanca, sabiendo que el presidente Trump se ha convertido en un gran aliado de esos venezolanos, de esos cubanos, de esos nicaragüenses que se quieren deshacer de sus regímenes en sus países? Bueno, me recuerdo de que cuando Joe Biden era vicepresidente, fue él que hizo el plan para ayudar a Centroamérica. Me recuerdo como miembro del Senado y el presidente del Comité de Relación Exterior del Senado, fue el que fue parte de crear en el Senado el Plan Colombia. Me recuerdo que el presidente Trump fue el que dijo que el presidente Colombia ha hecho muy poco por nosotros. Al contrario. El presidente de Colombia y Colombia ha hecho mucho en respaldo, sobre todo como buen hermano de los venezolanos. Los republicanos han rechazado mis esfuerzos a TPS, a una protección temporaria a los venezolanos que están aquí. ¿Por qué? El presidente ni le hace falta una ley, puede firmarlo con una pluma, lo ha rechazado. Al contrario, yo puse un reporte de que una serie de venezolanos han sido deportados por terceros países. Así que vamos a hacer un partido y una mayoría que promueve la democracia, el respeto de derechos humanos, las empresas privadas, y también que vamos a ayudar a nuestros aliados y vamos a contrarrestar a nuestros enemigos. Senador, ¿se conocerán pronto los resultados electorales y podremos esperar esos resultados en paz o habrá razones para preocuparnos de que haya violencia y problemas de orden público? Ya para finalizar, brevemente. La única persona que está poniendo en duda la santidad de la elección es el presidente Trump. Y esos son ecos de un autoritario que actualmente sabe que va a perder y que trata de crear duda sobre la legalidad de las elecciones. Hemos visto, como usted me preguntó anteriormente, los millones que han votado ya y los millones que siguen votando. Esa es la pesadilla más grande que el presidente Trump tenga. Que todos, no me importa por quién van a votar, pero todos, yo voy a votar por Joe Biden, creo que todos debemos salir a votar y crear un cambio. Pero todos debemos salir a votar, porque cuando hay un voto masivo va a ser bien claro el resultado de la elección. Desde luego, eso no va a dar margen para controversia. Senador, gracias por acompañarnos y, por supuesto, mucha suerte en lo que queda de esta recta final para su partido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, por supuesto, el país tiene los ojos puestos en el debate de mañana. Desafortunadamente, el tema de la migración no se ha incluido en este enfrentamiento, algo que ha sido muy criticado por los defensores de los derechos de los inmigrantes. Se ha pactado incluir temas para debatir como la lucha contra la pandemia, el futuro de las familias estadounidenses, los problemas raciales, el cambio climático y la seguridad nacional. Y como ya decía el senador, por ahora la votación temprana se ve masiva. Hay una encuesta que dice que ya se han anticipado unos 40 millones de votos y esto representaría casi el 30% de la votación general. Así que en medio de este entusiasmo, en medio de esta participación multitudinaria, el mejor consejo que le podemos dar, si usted está habilitado para votar, es que lo haga y que no deje las cosas para última hora. Gracias por acompañarnos y recuerde que nos pueden seguir en nuestro sitio en internet, univisionnoticias.com, con todos los desarrollos del tema electoral y de esta campaña
tan entusiasta para muchos votantes en Estados Unidos. Muy buenas noches.